En España hay muchos programadores que cobran menos de lo que deberían. Puede ser porque desconocen la situación real del mercado, porque tienen miedo de adentrarse en él y no encontrar algo mejor, o simplemente porque no saben hacer bien su trabajo. Espero que este vídeo te ayude a descubrir si tú eres uno de estos programadores infrapagados. En ese caso, si estás cobrando poco según tus años de experiencia, estoy seguro que los consejos que te voy a dar te ayudarán a solucionarlo. Así podrás conseguir que otras empresas, o la tuya, estén dispuestas a pagarte más de lo que cobras actualmente. Hacia el final del vídeo, cuando comente la franja salarial a partir de los 10 años de experiencia, te voy a contar una historia brutal de una persona que conocí hace poco, que a mí me explotó la cabeza cuando me la contó, y de verdad que no te vas a creer el sueldo que tenía para el puesto que desempeñaba. Para el que no sepa quién soy, mi nombre es Nacho Pagán. Soy ingeniero informático y llevo unos cuantos años trabajando como desarrollador backend, principalmente con Java, Spring Boot y microservicios. Así que los sueldos que voy a comentar se centrarán en estas tecnologías, ya que son las que conozco y por las que yo recibo ofertas todas las semanas. Además, pienso que si trabajas con estas tecnologías, te convertirás en uno de los perfiles más interesantes para las empresas actualmente, y así podrás optar a los sueldos más altos del mercado. Entonces, espero que si aún no trabajas con Java, después de ver este vídeo, te empiecen a entrar ganas. Ahora sí, empezamos con la base de la pirámide, donde se encuentran los sueldos más bajos, que es la gente sin experiencia. Si esta es tu situación, no deberías de preocuparte del sueldo en el que vas a empezar, porque es prácticamente irrelevante. Yo te diría que la horquilla normal para gente sin experiencia suele estar entre los 14.000 y los 20.000 euros brutos anuales. Y yo, cuando empecé mi primer trabajo, fue en una consultora grande, cobrando eso, unos 14-15.000. Obviamente, cuando entré desconocía todo esto. Cuál era la situación real del mercado, qué hay que valorar para elegir una empresa, cómo poder optar a un mejor salario. Únicamente estaba agradecido de haber encontrado un trabajo en el que cobraba poco más de 1.000 euros, sí, pero en el que tenía la ilusión de progresar, aprender y hacer muy bien mi trabajo. Y creo que esa es la actitud correcta y que es lo único fundamental en esta primera etapa. Intentar buscar siempre sobresalir dentro del proyecto en el que estás, aprender a fondo esas tecnologías con las que vas a trabajar y tener esa ambición y nunca acabar de conformarte. Yo desde el principio le metí muchísima caña a formarme en mis ratos libres, en esas tecnologías con las que yo trabajaba. Ya que fue un poco por inercia realmente, no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero intentar entender mejor cómo hacía mi trabajo y profundizar en esa tecnología, esa inquietud, ha sido algo fundamental para mí, sin lo que no podría haber avanzado tan rápido en los siguientes años. También tuve la suerte de que mi primer proyecto fue un desarrollo nuevo, porque mucha gente entra en un proyecto legacy, que para el que no lo sepa, pues básicamente es una aplicación que ya está hecha y tu trabajo es proporcionar mantenimiento para posibles incidencias. Se desarrolla también de vez en cuando algún pequeño evolutivo y poquito más. ¿Vale? Entonces es un proyecto que ha sido desarrollado por otro equipo, que suele ser código muy antiguo, tecnologías en desuso y tareas que realmente son muy repetitivas. Que se pueden ser actualizaciones de base de datos, evolutivos pequeños de configuración, como decía, incidencias, documentaciones. En resumen, tareas que no te van a aportar mucho conocimiento. Entonces tienes que tratar de evitar como sea estos proyectos legacy, sobre todo al principio. Con un proyecto de nuevos desarrollos vas a aprender mucho más rápido. Entonces, en esta primera etapa, si tienes capacidad de elección, prioriza sobre todo esto, que se trate de un proyecto nuevo, a desarrollar. Es más importante que el sueldo. Y a ser posible con tecnologías modernas, de las que haya mucha demanda en el mercado. Esto es más importante que el salario, como te digo, en esta primera etapa. En nuestro caso, en el mundo Java, las tecnologías modernas pues son versiones de Java a partir de la 8, que el proyecto use Spring Boot y que la arquitectura sea de microservicios. Luego puedo tener más cosas como Cloud y demás, pero bueno. Verás que si el proyecto es de nuevos desarrollos, casi seguro que cumple estas tres condiciones. Y aunque no te des cuenta, esta primera etapa es una de las más importantes de tu carrera, porque te puedes estancar. Puede pasar el tiempo, aumentar tus años de experiencia, pero no aumentar nada tu experiencia real y tus habilidades. Tu objetivo principal debe ser mejorar técnicamente todo lo posible y ser lo más autosuficiente posible en el desarrollo de tus tareas. Si tu proyecto no te lo permite, métele mucha caña por tu cuenta. Intenta saltar a otra empresa lo antes posible. El siguiente escalón lo conformaría la gente con más de un año de experiencia y menos de 3, donde lo normal sería estar entre los 25.000 y 35.000 euros anuales. En esta etapa tienes la experiencia suficiente para empezar a resultarle atractivo a las empresas. Con más de 2 años de experiencia te puedes lanzar a la piscina perfectamente, en búsqueda de un nuevo empleo, incluso para cubrir posiciones senior.
De hecho, en otro vídeo del canal comento en detalle cómo optar a estas posiciones senior. Y si no lo has visto, échale un ojo porque te aseguro que vale la pena. Así que si te encuentras estancado en tu actual empleo y notas que no estás aprendiendo nada, te recomiendo empezar a buscar alternativas ya. No luego, ya. Con el conocimiento necesario del mercado, en esta etapa puedes conseguir mejores contratos como indefinido o incluso valorar otras modalidades de contratación. Y te puede hacer subir hasta los 50.000 euros anuales. Perfectamente. En esta etapa yo conseguí cobrar más que esas cifras. Por eso te lo digo. Ten claro que no te lo digo por decir, porque yo lo conseguí. Y es por eso que considero esta etapa muy buen momento para empezar a hacer entrevistas con otras empresas. Porque así vas a poder conocer qué se está valorando en el mercado. Puedes comenzar a hacer relaciones con recruiter de diferentes empresas, que son fundamental estas relaciones. Y estarás mucho más rodado en el proceso de hacer entrevistas, para cuando te haga falta. Tener estas alternativas yo lo considero fundamental. Porque mucha gente aguanta en un trabajo que no le gusta o en el que cobra poco justo por eso. Por no tener una alternativa mejor. O por sentir que no la tiene, porque realmente la hay. Tampoco es necesario que inicies todo este proceso si has tenido la suerte de entrar en uno de esos proyectos, como comentaba antes, donde estás desarrollando mucho, disfrutas el día a día y tienes la sensación de que sigues progresando. Para mí esa es la clave en todo este juego, progresar. Si sientes que no estás progresando, es la mayor alerta de todas para pensar en un cambio. Y ojo, que se puede progresar en muchos aspectos, pero los fundamentales son tus habilidades y tu sueldo. Y en los primeros años de experiencia tienes que priorizar progresar en tus habilidades, porque va a ser a lo que un medio y largo plazo te haga aumentar muchísimo la otra parte que es tu sueldo. Dentro de las habilidades hay muchas, pero yo también las englobo en dos categorías, técnicas y sociales. Cada habilidad tiene su peso, por eso es tan importante centrarse en las que mayor rendimiento te puedan dar. Antes de pasar al siguiente escalón, comentaros que en Internet hay calculadoras que transforman cantidades brutas al año en sueldo neto al mes, por si no estás familiarizado con cifras brutas anuales. De esta forma, puedes ver con las cantidades que estoy diciendo cuánto dinero te queda en el bolsillo cada mes, que yo creo que al final es lo que nos interesa a todos. Con esta calculadora verás lo difícil que es escalar el sueldo una vez que llegas a partir de 60.000 euros anuales. En este punto es que Hacienda se va a llevar 45 céntimos de cada euro que ganes tú. Es duro, ¿eh? Si os interesa el tema de la fiscalidad y queréis conocer mejor cómo funcionan los impuestos, cuánto pagas realmente y alguna estrategia que yo utilizo para pagar menos, haré un vídeo dedicado exclusivamente a eso. Para que te hagas una pequeña idea, para cobrar un sueldo de 3.000 euros todos los meses, se necesita cobrar unos 50.000 euros al año. No sé si será más o menos de lo que tenías pensado, pero estoy seguro de que mucha gente se sorprenderá. Y yo al principio, en mi carrera, jugaba y fantaseaba con esta calculadora. Hubo una época en la que hacía casi todos los días cálculo diario y eso me ponía a mirar cuánto podría cobrar en un futuro lejano, según las ofertas que veía. Y eso fantaseaba cuando fuera capaz de cobrar 50.000, 80.000, 100.000 euros al año. Me acuerdo que me indignaba también por el dinero que me iba a tocar pagar a Hacienda, aunque todavía ni lo había conseguido. Y es que lo más curioso de todo es que gracias a pensar en grande, gracias a fantasear con objetivos tan irreales para mí en ese entonces, fui capaz de descubrir formas para llegar a esas cantidades. Así que ese es el primer paso para poder optar a estas cantidades. Pensar que se puede hacer, porque solo así empezarás a buscar formas de conseguirlo. Y si tú ya crees que puedes ganar esas cantidades, mira el enlace que hay en la descripción. Pasamos ahora sí al siguiente escalón, cuando tienes más de 3 años de experiencia. Y es cuando realmente se te abre un horizonte en el que tú decides. Si has hecho los deberes, es decir, has conseguido formarte bien, has desarrollado habilidades técnicas y sociales, te has creado un perfil completo y has aprendido a dominar las entrevistas de trabajo, te conviertes en un absoluto caramelito para las empresas. No te tienes que conformar con sueldos mediocres, con proyectos que no te gustan, jefes que no soportas. Estás en situación perfecta para poder dejar todo eso atrás y probar cosas nuevas. Porque de verdad que no te haces una idea de la cantidad de empresas que están buscando un desarrollador Java, con Spring Boot, microservicios, 3 años de experiencia. Y si encima sabes inglés, cloud, DevOps, colas de mensajería, es que es imposible que no encuentres un trabajo en el que te paguen mínimo 35.000 euros anuales. Te repito, mínimo. Imposible. Si tienes estos años de experiencia y cobras menos de esto, tienes que sentirte muy, muy a gusto en tu trabajo. Disfrutar y aprender mucho el día a día para no buscar una alternativa. Entonces,
Si ahora mismo estás aprendiendo habilidades que en un futuro vas a poder sacar beneficio económico, tiene sentido que te quedes ahí. Lo que no tiene sentido ninguno es estar en un trabajo que no soportas el día a día, que no estás aprendiendo, que está lleno de reuniones inútiles, cuando tendrías realmente la posibilidad de estar cobrando más en otro trabajo, en el que además estarías más cómodo. Pasamos ahora al escalón de más de 5 años de experiencia. Y realmente no encuentro grandes diferencias con el escalón anterior, en cuanto a sueldos como tal. Y lo único que debes tener claro es que como mínimo pues, deberías de estar cobrando unos 40-45 mil euros anuales. Tampoco me quiero extender mucho en esta parte, ya que no me gusta hablar de cosas que yo mismo no he experimentado. Y yo no he alcanzado aún esos años de experiencia. Aún así, creo que es el momento perfecto pues, para poder interesarte en aplicar a empresas internacionales, para poder seguir escalando tu salario. Porque esto sí que es algo que he hecho, contratar con clientes internacionales. Y aunque algunos me decían que les resultaba interesante mi perfil, me echaron para atrás al decirme que la experiencia mínima que requerían era eso, 5 años de experiencia. A este tipo de cliente le resulta también más interesante el perfil full stack. Así que es algo a tener en cuenta de cara a enfocar el aprendizaje. Una vez ya dominado el backend con Java, Spring y microservicios, dar ese salto a la otra parte de front y aprender JavaScript, HTML, CSS, frameworks como Angular y React. También creo que es una etapa en la que deberías de ir viendo si lo tuyo es ser solo desarrollador o quieres seguir formándote para dirigir equipos como Technical Lead. También tienes la alternativa de ser arquitecto de software, que estos realizan diseño de proyectos en fases iniciales, están de apoyo para tomar decisiones, optimizan procesos. En fin, como podrás imaginar, son puestos de mayor responsabilidad. Así que, en mi opinión, a este aumento de responsabilidad debe de corresponder un aumento de sueldo considerable. Muy considerable. Porque posiciones así te exigirán muchísimo más. Muchas más habilidades técnicas, más reuniones, trato directo con cliente, mayor responsabilidad, mayor estrés, servir de guía y de apoyo para otros desarrolladores. Así que si tú quieres encaminar tu carrera por ahí, a la hora de aceptar un sueldo, ten claro todo lo que aportas y lo difícil que es encontrar a gente con cualificación similar a la tuya. De esta forma vas a poder exigir a tu empresa un salario consecuente con tus responsabilidades. Por último, pasamos ya al escalón de la gente con más de 10 años de experiencia, a los absolutos gurús. Y voy a leerte una reflexión que tenía apuntada en mi cuaderno cuando estaba preparando ideas para hacer este vídeo. Así que escucha atentamente, porque después te voy a contar la historia que te anunciaba al principio, la que me voló la cabeza. Así que mi reflexión era la siguiente. Si tienes más de 10 años de experiencia en la misma empresa, o peor aún, en el mismo proyecto, debes llevar cuidado. A pesar de que tengas una amplia experiencia y hayas podido enfrentarte a numerosos retos, lo cierto es que alguien con 2-3 años de experiencia que se haya especializado en tecnologías que las empresas requieren actualmente puede comerte la tostada. Perfectamente puede estar cobrando más que tú, si se ha sabido mover mejor en el mercado, y con 5 veces menos tu experiencia. Esa era la reflexión que tuve al preparar este vídeo. Realmente un poco desde el desconocimiento y más desde la intuición, porque yo, como te decía antes, no he llegado para nada a esta experiencia. Vale. Pero es que poco antes de ponerme a grabarlo, conocí a una persona que estuvo 11 años en la misma empresa, gestionando no sé si era un solo equipo o varios, pero en total me dijo que unas 15 personas aproximadamente a su cargo. Y me estuvo comentando eso, que durante 11 años estuvo en 2 proyectos para la misma consultora, una consultora gigante. Me generó tanta curiosidad que hubiera aguantado tanto tiempo en la misma empresa que le acabé preguntando. Y después de 11 años, ¿cuánto llegaste a cobrar? Y os quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos imagináis vosotros? Después de deciros esas franjas habituales según años de experiencia, imaginadlo. Vale. Pues yo esperaba una cifra baja, porque era consciente de la consultora en la que estaba. Pero no tan baja. Me dijo que después de 11 años y dirigiendo un equipo de unas 15 personas, cobraba 29.000 euros anuales. Obviamente esta persona me decía que echando la vista atrás se arrepentía de no haber buscado un cambio. Pero también me dijo que no sabía cómo. Esto yo lo considero deuda de ignorancia. El no saber cómo buscar un trabajo mejor te supone perder dinero anualmente. Si tú cobras 25.000 y podrías estar cobrando 50.000, tienes una deuda de 25.000 euros por el hecho de no saber cómo llegar a alcanzar esa cifra. Y él lidiaba constantemente con estrés, falsas promesas, y aunque en su defensa de decir que antes no era tan normal el teletrabajo y que en Murcia los sueldos son más bajos de lo que podría ser en Madrid o otro lado, pues realmente tenía esa deuda de ignorancia.
Pero ahora que tenemos la facilidad del teletrabajo, ¿qué necesidad tenemos de aguantar en un mismo sitio 11 años, recibiendo palmaditas de la espalda y cobrando menos que cualquier otro chico que se haya sabido mover un poco en sus primeros años de trabajo como programador? Y ya por último, para terminar, quiero lanzar una última reflexión. Para todo aquel, que seguro, estoy seguro de que habrá alguno, que piense que estos sueldos no se corresponden con el mercado y que estoy mostrando un panorama que no es real y me estoy inventando, solo quiero dejar una reflexión en el aire. Cuando alguien dice, eso no es posible, estás vendiendo humo, realmente dice, yo no sé cómo hacerlo, por tanto para mí es imposible. Así que antes de mentirte a ti mismo, deja tu ego a un lado y escucha de la experiencia de otros que han llegado donde tú quieres estar. Y si aún así no tienes por qué creerme, lánzate al mercado y compruébalo tú mismo.